Hola Gripas, retomo la descripción de uniformes militares y vuelvo al Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, no para hablaros de ninguna batalla en concreto, sino para mostraros la imagen típica del soldado soviético a final de la guerra. Bueno, lo primero, a ver si sabéis qué tipo de unidad estoy representando. Un momento que os doy una pista. ¿Habéis dicho todos artillería? Y es que si estuvisteis atentos a mi vídeo explicativo sobre el sistema de hombreras M43, no volveréis a confundir el reborde rojo propio de la artillería con el frambuesa de la infantería. En todo caso, en el uniforme de hoy hay una segunda pista muy importante, este parche, exclusivo de las unidades de artillería antitanque. IPTA en ruso, siglas de Istrevitil Pretivatankovoy Artillery. Se trata de un rombo con el emblema artillero formado por dos cañones cruzados sobre un fondo negro y reborde rojo, es decir, los colores propios de la artillería soviética, también presentes en las hombreras del uniforme de gala. Pues esta insignia de manga fue aprobada en julio de 1942 para llevar cosida por encima del codo izquierdo, tanto en el uniforme de combate como de diario. En algunos casos, cuando escaseaban los materiales, se recurría a insignias metálicas de los cañones. Si no, lo normal es que los oficiales llevasen el emblema bordado, mientras que para el resto iba pintado directamente sobre el parche, como es mi caso. Por lo demás, el uniforme es el mismo que del resto del Ejército Rojo. Pero antes de entrar en detalle, si os parece, hagamos un repaso a todo lo que llevo puesto. El uniforme básico consiste en una camiseta interior blanca, pantalones bombachos y botas de caña alta, y me cubro la cabeza con el gorro cuartelero pilotka. Una siguiente capa de ropa es la gimnastiorka, y para protegerme contra el frío, añado una chaqueta acolchada y cambio el gorro por uno de orejeras. Por último, me pongo el casco y el equipo de combate a juego con el arma, en este caso la carabina Mosin. En vídeos anteriores ya os hablé de esta túnica, gimnastiorka en ruso. Este es el modelo de mediados de la guerra, que se caracteriza por el cuello alto y los rangos en las hombreras. Anteriormente era con cuello camisero y sin hombreras, pero a comienzos de 1943 fue sustituido por este nuevo reglamento, herencia directa del pasado zarista, recuperado por el alto mando soviético en un intento por levantar la moral. En principio la tropa no estaba autorizada a llevar bolsillos, y aunque a finales de la guerra empiezan a verse, para recrear a un soldado raso yo os recomiendo que busquéis una réplica sin bolsillos. Yo, como veis, aún lo tengo pendiente. Un detalle interesante a la hora de recrear el Ejército Rojo es la posibilidad de lucir medallas sobre el uniforme de combate. En este caso llevo un ejemplar original de la Orden de la Gloria de tercera clase, una distinción introducida a finales de 1943 para reconocer a soldados y suboficiales por acciones de valentía en combate. Si queréis que os cuente más acerca de esta condecoración, hacedmelo saber en comentarios. Pero seguro que lo que más os ha llamado la atención del uniforme de hoy es esta famosa chaqueta acolchada, conocida en ruso como vatnik o telogreika. Esta prenda fue adoptada en 1932 y sufrió varias modificaciones en su diseño que afectaron al tipo de cuello, el color de la tela y diseño del acolchado. La que llevo puesta es original de los años 60 y aunque se discute sobre si durante la Segunda Guerra Mundial llegó a existir una versión con este bolsillo, en mi opinión, a falta de buenas réplicas, me parece una opción válida para recrear. Por cierto, igual no lo sabíais, pero la telogreika nació realmente como forro interior para usar debajo del capote de lana, pero se volvió tan popular que acabó usándose directamente como una prenda de abrigo exterior. Por eso no cuenta ni con trabillas ni con botones para colocarle las hombreras. Aunque algunos oficiales y suboficiales lo hacían de forma no reglamentaria para remarcar su mando, algo que obviamente los soldados no necesitaban hacer. Y ya que hablo del reglamento, hay un detalle bien curioso con esta prenda de cabeza. Bueno, lo primero, el nombre, Ushanka, que significa literalmente en ruso orejero, y se distribuía entre los meses de octubre y abril. Lo que iba a contaros es que, en teoría, un soldado no decidía si llevaba el gorro desplegado o no. Para eso necesitaba la orden de un superior. Es decir, que todos los miembros de una misma unidad las llevarían del mismo modo, pero nunca mezclados. Hoy en día, el Ushanka ha pasado a ser parte inseparable de la imagen no solo del soldado ruso y soviético, sino también todo un símbolo nacional. Pero que sepáis que no se adoptó hasta después de la guerra contra Finlandia, que tuvo lugar en el invierno de 1939 a 1940. Anteriormente el gorro reglamentario era la Budionovka. Otro día os la muestro, pues el Ushanka podía lucir o no la estrella del Ejército Rojo en el frontal, y de llevarla sería la versión grande. Al comienzo esmaltada en rojo y dorado, pero desde finales de 1942 empezaron a entregarse pintadas en verde por motivos de camuflaje. En cuanto al material, los oficiales recibían gorros confeccionados en piel auténtica, mientras que los de la tropa y suboficiales estaban hechos en piel sintética, popularmente conocida como de piel de pescado. Esta combinación de la telogreika sin su pantalón acolchado a juego era bastante habitual en los meses de otoño y de primavera. El pantalón estándar, denominado sharovari, estuvo presente en dos reglamentos, el modelo 34 y 44.
con ligeras diferencias, en su versión para la tropa ambos se caracterizan por estos refuerzos pentagonales en las rodillas. En los pies llevo las sapagí, las botas de caña alta tradicionales rusas, que acorde con mi rango de artillero raso, no están elaboradas en cuero, sino en una piel artificial conocida como kirsá. A estas alturas no dudaréis de que bajo las botas llevo los partianki. Si sois nuevos en el canal, que sepáis que el Ejército Rojo mantuvo la tradición zarista de usar estos paños cubrepié en lugar de calcetines, ya que resultaban más eficaces con este tipo de botas duras. Si queréis saber más, no os perdáis un vídeo que tengo sobre este tema. Ahora solo falta echar un vistazo al equipo de combate. El arma principal de todo artillero es obviamente el cañón, pero contaban también con armas auxiliares para defenderse en caso de contacto directo con el enemigo. Recibían tanto subfusiles como fusiles, o mejor todavía, carabinas como esta M44 inutilizada que me ha prestado Fernando de León. Bueno, que antes no lo dije, el gorro me lo ha dejado mi compañero Jesús. Ya sabéis que hay muchas formas de ayudarme a seguir publicando contenido en el canal. La primera, por supuesto, es suscribiéndoos al canal. Para los más generosos podéis echarme una mano prestándome material, como han hecho Fernando y Jesús, pero también mediante contribuciones económicas. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Pues comentaba que los artilleros preferían armas más cortas porque todas las labores en torno al cañón se realizaban con el arma colgada en bandolera. En este sentido, es interesante destacar que según el reglamento del Ejército Rojo, los subfusiles debían llevarse con el cañón hacia abajo, tanto la PPS 41 como la PPS 43, mientras que el fusil o carabina iban con el cañón hacia arriba. Os aseguro que no debía ser nada cómodo cargar con estos 4 kilos mientras se cargaba o se movía el cañón. Eso sí, al menos los artilleros iban mucho más ligeros que los de la infantería. En situaciones de combate, su equipo era básicamente el cinturón y una cartuchera, nada más. Tanto al fusil como a la carabina Mosin le corresponde una cartuchera doble modelo 1937. Al comienzo se llevaba una a cada lado, pero desde mediados de la guerra se redujo a una sola, generalmente llevada en el lado derecho. Hubo variantes reforzadas con costuras o remaches, pero todas con el mismo diseño de doble compartimento, cada una con espacio para 3 peines de 5 balas, es decir, 30 cartuchos en total por cartuchera, más la posibilidad de llevar otros 5 cargados en el arma. Que sepáis que estas cartucheras fueron fabricadas hasta la invasión alemana de junio de 1941. Después de esta fecha, se elaboró una versión simplificada, compatible con el fusil SVT con un único compartimento. Pero las cartucheras modelo 37 siguieron en uso durante toda la contienda. Incluso volvieron a fabricarse en la posguerra, como este ejemplar que muchos habremos usado en recreación de la Segunda Guerra Mundial, pero que no es correcto. Al contrario de esta otra cartuchera, hecha en la Alemania Oriental para la URSS, dentro del programa de compensaciones de guerra, que sí veo correcto para usar en recreación. Y este sería el equipo de combate, ya veis, realmente ligero, lo cual tiene su lógica, ya que los artilleros contaban con medios de transporte propio. Y analizando imágenes de época apenas encuentro, por ejemplo, cantimploras y lo que son mochilas y bolsas de costado, pues únicamente durante desplazamientos largos. Lo que sí hay una pieza que sí que me extraña no encontrarla en imágenes y es el casco de combate, que me imagino que sí que lo tendrían a mano y que usarían únicamente en caso de caer bajo fuego directo enemigo. No sé si es que para andar con los cañones preferían mayor libertad con los gorros o qué. El caso es eso, que si veis imágenes de época apenas encontraréis artilleros con el casco puesto. En todo caso sería un casco como este, a finales de la guerra seguro que el modelo 40. Muchas veces cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial nos centramos más en la infantería, pero hay que recordar que la artillería siempre ha sido clave en cualquier conflicto bélico. Y es que su capacidad para atacar a distancia, apoyar a la infantería y destruir posiciones enemigas antes de que puedan reaccionar, la convierte en un elemento fundamental en cualquier ejército, incluidos los involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Y en esto, un aspecto crucial fue la artillería antitanque, encargada de frenar el avance de los blindados, claves en la guerra móvil moderna. Y con este vídeo espero que recordéis que detrás de cada cañón había artilleros como el que hoy he representado. Una labor invisible muchas veces, pero absolutamente decisiva. Si os ha gustado la descripción de este uniforme, darle a like y compartirlo con alguien a quien también le apasione la historia militar. Nada más, como siempre os espero en el próximo vídeo y rompan filas.